Qué bueno que siga con nosotros. Están aquí de invitados esta noche, por una parte, Marcelino Millares, expreso político, veterano de Playa Girón, Andy Gómez, también analista político de temas cubanos. Hablamos de todo lo que ha ocurrido, la cumbre de Panamá, las relaciones, el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, también lo que ocurrió en Panamá y la información de que Obama ha dicho que quiere sacar a Cuba de esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Eso va al Congreso, el Congreso tiene ahora 45 días para tratar de detenerlo. Yo había dejado una pregunta en el aire y había dicho, estamos hablando del terrorismo internacional. Según las leyes, 6 meses hablamos de terrorismo fuera de Cuba. Ahora, ¿el terrorismo interno no cuenta? Es claro que cuenta, y esa es la parte triste. Porque hay algo, perdóname, que yo no entiendo en todo esto. Acaba de hacer las sanciones, no contra Venezuela, sino contra 7 funcionarios venezolanos por terrorismo interno del gobierno. Entonces, ¿cómo se mide el terrorismo interno en Venezuela y cómo se mide el terrorismo interno en Cuba? Yo te pudiera decir por qué negociamos y llevamos años negociando con China y no con Cuba. Así que esa parte, inafortunadamente, de la política en realidad. La represión bajo Raúl Castro ha sido más que el doble que bajo Fidel. Las violaciones de los derechos humanos siguen en Cuba, el número de presos políticos. Ahora, como hablábamos, para establecer relaciones diplomáticas, con lo difícil que es comprenderlo, si empezamos por esos temas, no van a ningún lugar. Eso es un tema clave. Porque como vimos... No vamos a ningún lugar. Ahora, entonces la pregunta es, hay que claudicar, pero ¿Cuba está claudicando en algo o es Estados Unidos? Yo creo que ambos. ¿Sí? En mi opinión, yo creo que ambos. Yo creo Marcelino. que Cuba no ha cambiado y los Estados Unidos están mirando del otro lado, por ahora. Marcelino, y la pregunta, ¿el terrorismo interno dentro de Cuba no cuenta? Mira, tú hiciste la comparación, sí cuenta, por supuesto. Y yo creo que si tú defines como terrorismo el terrorismo del gobierno hacia el pueblo, el apretar, el violar todo lo que se puede violar. Coco Fariñas y Antunes Claro. Salen de Panamá, llegan a Cuba y le hacen ayer un acto de repudio en sus casas. Exacto. Sí, eso yo creo, fíjate, en la medida en que la sociedad civil, que es un tema que no hemos tocado y es parte de la política, la nueva política, la gran sociedad civil, y por eso en la cumbre había una cumbre sobre la sociedad civil, lo cual es una concesión del gobierno cubano el haber aceptado. No querían aceptar esa cumbre, porque la sociedad civil es antagónica, es una contradicción a un sistema totalitario. Es claro. ¿verdad? Pero trataron de boicotearlo. Claro, no, claro, pero ya ahí perdieron terreno, y esa es la cosa. Cuando tú decías que pierde, que están cediendo a ese nivel y no quieren ceder. Y yo creo, fíjate, van a seguir apretando internamente, pero entonces depende de nosotros como oposición. Los que están adentro son los que van a sufrir. Nosotros estuvimos adentro y sufrimos. Ese es un buen punto, Nos tocó a nosotros, ahora les toca a ellos. Señores, si queremos un cambio dentro de Cuba, vamos a tener que sufrir y Cuba va a seguir apretando, pero ese es un terrorismo interno que no tiene nada que ver con la lista de terrorismo hacia afuera. En el caso de los venezolanos sí, porque, y muy inteligente los Estados Unidos, en lugar de condenar al gobierno venezolano porque estaba lavando dinero, lo que hizo fue castigar a personas dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque estaban lavando dinero en bancos de los Estados Unidos y bancos internacionales. Por eso esa fue la condena. En el momento que el gobierno cubano haga algo que pase la isla y que brinque hacia afuera, en ese momento está cayendo bajo la ley norteamericana y en ese momento podemos denunciarlo y debemos denunciarlo y van a ser denunciados. Pero va a seguir un terrorismo interno que es el terror, más que terrorismo, es el terror que el gobierno cubano tiene. La última encuesta Contra que se su hizo, gente, contra su pueblo. contra su propia los gente, cubanos. claro. claro. En la última encuesta que se dijo, la gente dice un % altísimo, 75% dice que no pueden hablar, tienen miedo a hablar. 75%, eso es una cosa increíble, pero eso es una contradicción porque todo es una moneda de dos caras. Mientras más gente estén enfadada y en contra del sistema porque no pueden hablar, porque tienen un solo partido, 57% están en contra del partido único, una población que 70% ha crecido dentro de este gobierno. Claro. O sea, esas contradicciones son las que la oposición dentro y fuera de Cuba tenemos que explotar y salir de la política de la queja. No, vamos a no quejarnos tanto, vamos a lograr cosas y proclamar los triunfos, como el triunfo que acabamos de tener en la cumbre de Panamá, que la oposición interna se da un gran triunfo. El problema más grande, y estoy de acuerdo con Marcelino Feliz, pero el problema más grande, que es el tema que yo llevo estudiando más de 15 años, es que
Si se triunfa, y la oposición triunfa en Cuba, que yo creo que va a triunfar, mi pregunta es, ¿cambio a qué? Porque yo diría que Cuba hoy no está preparada para sostener, incluyendo esa misma oposición, un sistema democrático en Cuba. Es que estaba ausente antes de esta revolución. ¿Cómo psicológicamente Sí, se transforma? son más de 50 años. ¿Eh? ¿Cómo psicológicamente se transforma ese pueblo cubano que de 11 millones, 9 nacieron después del 59 a apoyar un cambio? Y después del cambio, ¿a qué? Ese es el gran reto de la oposición en este momento, que es un reto muy creativo, Exacto. porque las condiciones han cambiado de una manera Grandísima. increíble. Desde el punto de vista de aquí afuera, nosotros aquí afuera decimos que lo ideal sería, cuando avance el cambio y esa sociedad civil crezca, hay que hacer una gran constituyente en Cuba. Exacto. Decimos nosotros aquí afuera, quizás la gente de adentro no entiendan ese lenguaje, aunque ellos hicieron su constitución. Ellos tienen ya cierto entrenamiento de constitución. Correcto. O sea, nosotros, el país para que comience desde cero, vamos a tener que hacer una gran constituyente, como lo hicimos en el 40, que es el punto clave en nuestra historia, esa constitución del 40, donde habían comunistas. Exacto. Y había todo el mundo. Has tocado un tema que quiero preguntar la opinión. Mañana, unas elecciones libres pluripartidistas en Cuba. ¿Se acepta el Partido Comunista, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto, por supuesto. No vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Y qué va a pasar? Que van a ser minoría. No puedes eliminarlo. Van a ser minoría como fueron Exacto. en Rusia. En la Rusia los comunistas del partido que carné son minoría, ¿ok? Ahora, en las elecciones. ahora, aunque es otra cosa. Esa oposición que va a una transición viene dentro de la isla. Nosotros la apoyamos como la estamos apoyando. Vamos a tener que ser muy tolerantes de cosas que van a decidir que no estamos de acuerdo, pero tenemos que apoyarlo porque lo va a llevar a un futuro mejor que lo que tienen hoy en día. Pero tú hablas de la Constitución del 40. Todavía hay personas aquí que yo no lo entiendo, con lo imperfecto, si se puede decir, que fue esa Constitución del 40, ¿no? Hay personas que todavía que dicen que esa es la Constitución que tenemos que regresar. Imposible. No, Claro, que es imposible. Hacia Ahora, atrás no se puede yo ir. no les pido que tengan la bolita de cristal, Exacto. pero estamos hablando de qué tiempo. Estamos hablando de 10, 20, 30, ¿qué tiempo? Mira, Félix, me gustaría ser más optimista, pero transformar psicológicamente a un pueblo. La parte económica es lo menos importante en esto. La Yo te estoy reconstrucción hablando, económica es la menos social, importante. político, Claro, con sociedad civil, instituciones, que es claro. parte. Una cultura democrática. Puede ser que dure una generación. Eso pienso yo también. Sí, yo lo que creo es que como el mundo que estamos viviendo va tan rápido, con toda la tecnología, con la cosa de la información, mucha gente en Cuba sin tener todavía computadoras ni teléfonos celulares, ya están ellos en esa cultura. De acuerdo. Muchos de ellos tienen sus blogs, crean sus intranets dentro del país para comunicarse uno con otro. Yo creo, y por otra parte, la cercanía con nosotros aquí. Nosotros, esto es una provincia prácticamente, o esto es un barrio. Esto es un barrio de Cuba prácticamente, y nosotros vamos a construir mucho en acelerar, por lo menos tecnológicamente, De acuerdo. los cambios allá. Por lo tanto, yo te diría, una generación para resolver los problemas morales, etcétera, etcétera. Pero para que Cuba cambie, que sea otro país, que sea un país diferente completamente, yo te diría entre 5 y 10 años vamos a ver una Cuba diferente. 5 o 10 años. Sí, una entre Cuba 5 y 10 diferente. años, sí. Hablamos del tema del terrorismo, hablamos de las negociaciones. Hay 3 temas importantes en esto. Está el de derechos humanos y el tema del embargo. Rápidamente, el embargo está codificado, no se puede levantar de esta forma. Si simbólicamente el Partido Republicano, incluyendo los cubanoamericanos en el Congreso, no se oponen a quitar a Cuba de la lista de terroristas, yo tengo entendido que el liderazgo republicano en el Senado como en la Cámara le han dicho que el argumento de levantar el embargo está alrededor de la esquina. ¿Crees eso, Marcelino? Totalmente. Yo creo que aquí va a ser una cosa contradictoria. Los cubanoamericanos en el Congreso, que durante muchos años eran los champions del futuro de Cuba, en este momento serán los únicos que van a frenar una cosa que no pueden frenar.
el que se levante el embargo, el pueblo americano lo quiere, el Congreso, lógicamente, tiene que oír lo que su pueblo le dice y los intereses económicos, que es lo que decía Andy anteriormente. Sí. Los intereses económicos son tan fuertes en este caso que el embargo le queda muy poco de vida, creo yo, estaría dispuesto a apostar. ¿Pero crees que tiene el voto republicano? Claro, precisamente el capital. ¿Dónde vienen los intereses grandes económicos? Los intereses más grandes económicos son republicanos. Esos intereses económicos no se hacen públicos normalmente. Mira, Félix. Van por debajo de la mesa. Sí, pero yo no te puedo mencionar, pero te puedo decir que un gran número durante estas 2 semanas de compañías grandes, mundiales, en base a los Estados Unidos, me han llamado a decirme qué podemos hacer estratégicamente sobre Cuba. Hay una carrera, porque mira, desde el punto de vista capitalista, y Cuba va hacia un sistema capitalista, que es una cosa muy interesante también. Pero va a ser desde el punto de vista capitalista, un capitalismo de Estado. Claro, pero sencillamente un cambio en el sistema económico. Y desde el punto de vista capitalista, los capitales de aquí están cediendo terreno a los españoles, a los canadienses, a los rusos, a los chinos, a todo el mundo. Y los capitalistas aquí dicen, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo vamos a estar Pero si nos vamos perdiendo? a mirar en ese espejo, muchos de ellos se pueden ver en el espejo, por ejemplo, de Max Marambio. Sí. Como Max Marambio, chileno, amigo personal de Fidel Castro, le hicieron un juicio en ausencia, lo perdió todo. Sí. Pero eran otros tiempos, Max Marambio era parte del sistema socialista. Mira, un punto que todavía no hemos hablado mucho aquí entre nosotros en el exilio, y yo creo que es muy importante, va a ser el año que viene, el 2016, cuando el Congreso del Partido Comunista se reúne de nuevo, y qué cambios van a hacer los viejos de arriba a poner otros. Y Raúl dice que se retira. Me queda ya poco tiempo y no me quiero ir sin hablar de esto que para mí es fundamental. Derechos humanos, eso es una mala palabra en Cuba. Ese tema todavía tiene que ser discutido y desarrollado, porque como y cada vez que se le dice algo, dicen que eso es parte de su soberanía, que eso es injerencia. Bueno, o dice que hay violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. Violaciones de derechos del Estado hay en cualquier país democrático o no sea, pero las violaciones de derechos humanos reportadas por las organizaciones internacionales en Cuba están documentadas claramente. Ahora, ¿hasta qué punto los Estados Unidos va a poder llegar a un acuerdo de Cuba y Cuba va a reconocer las violaciones de derechos humanos y va a estar dispuesto a mejorar esas condiciones? Eso es un diálogo de sordos. Muy difícil. Un diálogo de sordos. Va a haber un momento en que el costo de violaciones de derechos humanos para el gobierno cubano va a ser más grande que los beneficios. De acuerdo. Número uno. Número dos, el deshielo y que Cuba entre en la comunidad internacional civilizada. Eso ayuda a los que hemos estado durante años promoviendo los derechos humanos, nos ayuda, nos hace más fácil nuestra tarea. Afortunadamente dentro de Cuba hay mecanismos que están llevando un récord al detalle de las violaciones. Ese récord se trae aquí afuera, se presenta en los organismos internacionales y en ese sentido esto va a ayudar, aunque te repito, desde el punto de vista político interno, Cuba va a hacer todo lo posible, esta Cuba de ahora, este liderazgo de ahora que es el liderazgo de los 50, de los viejos. Estos viejos que están recalcitrantes van a tratar de apretar. Las próximas generaciones que son más prácticas, yo creo que lo van a ver de forma Una pregunta diferente. rápido porque tengo que irme. ¿Ustedes creen que esto que está ocurriendo, yo soy mucho más escéptico que los dos, pero bueno, todo esto que está ocurriendo, ¿se debe a Raúl Castro o esto era la dinámica de los tiempos y los problemas económicos se iba a ocurrir con cualquiera que estuviera en el poder? Yo creo que, como ha demostrado, Raúl Castro es mucho más pragmático que Fidel. Y hemos visto simbólicamente desde que empezó esto que de pronto sale la imagen de Fidel, que todavía es muy poderosa, con los viejos, ¿no? Y al fracaso del experimento con Venezuela. De acuerdo. Claro. Se debe mucho, y eso es parte del proceso internacional de los tiempos. Una combinación, Raúl Castro más pragmático que Fidel, la situación económica determina que el sistema socialista económicamente no funciona, Raúl Castro se da cuenta y entonces sencillamente está tratando de imitar el modelo chino o el modelo vietnamés, pero va a crear un espacio capitalista. Hay medio Además, millón, él lo hay dijo, medio millón él lo ya, dijo, cuidado, medio millón de personas que están por la libre ya, que no dependen del gobierno para comer, en la Pero medida que... Marcelino y Andy, acuérdense el día ruso, que los dos mandatarios hicieron al unísono, cada uno a sus países, hicieron hicieron la declaración pública.
el primero eran dos discursos totalmente diferentes. Escuchábamos a Obama y escuchábamos a Raúl, parecía la conversación diferente. Y Raúl dijo, especificó ese día, todos estos cambios son para poder preservar el modelo socialista. Claro, correcto. Claro. Para mejorar el socialismo, dicen ellos. Pero tienen que seguirse engañando, sencillamente. Tienen que autoconvencerse para seguir, pero definitivamente que van a tener un modelo capitalista, no te quepa la menor duda. Gracias a los dos por haber estado aquí. Un placer haberlos tenido en el programa. Marcelino Gracias a Millares, ustedes, Andy Andy. Gómez. Lo Muchísimas propio, gracias. Marcelino. Vamos a la pausa. Al regreso vamos